Technology México presenta. Hola, Monse, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues bueno, gracias por la introducción y bueno, ya lo comentaba ahorita Monse, hoy vamos a ver unos temas, como bien lo menciona ya la presentación, las claves para el rediseño de procesos, ¿no? Es un gusto para mí estar participando con ustedes en esta forma en cómo vamos a ir interactuando. Si tienen alguna duda en particular del tema que estoy exponiendo, la presentación, la diapositiva que se esté proyectando, pues nada más les agradecería que me hicieran saber a través del chat, y sobre esa plataforma pues podemos ir interactuando en este curso, ¿de acuerdo? Como ya lo mencionábamos en el... Déjenme que... No puedo ir... Permítanme tantito. Ok, de acuerdo. En este curso, bueno, en el taller webinar que estamos viendo ahorita, lo principal es ver cuáles son aquellas claves que nosotros deberíamos de tomar en cuenta para cuando queremos hacer o queremos abordar el tema de rediseño de procesos o mejorar nuestros procesos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar y diferenciar, mejor dicho, lo que es reingeniería de rediseño de procesos. Cuando hablamos de reingeniería de procesos, prácticamente lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a poner un nuevo proceso en la organización o lo vamos a quitar. En función de qué, nosotros tenemos que realmente hacer un análisis previo para poder definir correctamente si es necesario quitar un proceso o diseñar, implementar uno nuevo, ¿no? Esto lo hacemos a través de que tal vez el proceso ya no esté cumpliendo con el objetivo por el cual estaba identificado en la organización, ya esté obsoleto y pues de esa forma pues ya no está cumpliendo una misión dentro de la organización, ¿no? Entonces es cuando hablamos de una reingeniería de procesos, es decir, lo vamos a quitar por completo y vamos a poner uno nuevo, o a lo mejor no es necesario establecer ningún otro proceso y solamente es quedarnos con los que ya tenemos, ¿no? Cuando hablamos de rediseño de procesos, ahí sí viene en la parte solamente de los procesos que ya existen en la organización, es hacerles como una actualización, ¿no? Es decir, el proceso existe, cumple la misión por la cual fue creado, por la cual está dentro de la organización, tiene las características, los resultados que está dando son los correctos, pero hay algunas particularidades dentro de ese proceso que seguramente no se están cumpliendo del todo. Entonces, cuando hablamos de rediseñar procesos, sí, significa o hablamos de que ese mismo proceso que nosotros tenemos identificado, lo actualizamos. Es decir, no sale de la organización, sigue estando dentro en mi mapa de procesos, de todo el concepto de procesos que tenemos en la organización, sigue estando ahí, ¿no? Entonces solamente lo vamos a rediseñar. Ahorita más adelante veremos, cuando hablamos del rediseño, qué características o cómo podemos adentrarnos más en el rediseño, ¿no? Es importante que tengamos en mente como estas dos diferencias de rediseño y reingeniería, porque muchas veces en nuestros diálogos, cuando estamos inmersos en el tema de calidad, en el tema del sistema de gestión, o hablamos de procesos, o en la misma área de procesos, cuando tocamos temas decimos, vamos a hacer una reingeniería de procesos, cuando realmente estamos haciendo un rediseño del mismo proceso, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos del rediseño de procesos de negocio, lo que tratamos de hacer es mejorar los procesos que ya existen, ¿no? Como ya lo mencionaba. Uno de los mejores escenarios es la reducción de costos cuando rediseñamos el proceso, es decir, nosotros tenemos identificado un proceso que queremos mejorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese proceso
cumple el objetivo, cumple la misión por la cual está destinado, pero pues nos está provocando algún tema de costos. Entonces, si viene, necesitamos volverlo a meter como dentro de los límites para que cumpla el objetivo, ¿no? Mejorar la productividad mediante el cambio y la actualización de hacer ese rediseño del proceso. Para que nosotros podamos hacer un rediseño de proceso, lo que necesitamos entender y necesitamos conocer es que una de las herramientas por las cuales nosotros podemos hacer ese rediseño es a través del mapeo de procesos, ¿de acuerdo? El mapeo de procesos es una metodología que tenemos a disposición, que nos ponen a disposición para que nosotros podamos entender cómo es el proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues es mapear el proceso, recorrer el proceso, identificar cada una de las actividades que están inmersas en ese proceso para poder identificar las áreas de oportunidad que pudiera estarse dando en ese proceso y que necesitamos nosotros mejorar. Cuando nosotros hacemos eso en el mapeo del proceso, estamos hablando de rediseño ya de proceso. Cuando nosotros hacemos esa identificación, recorremos ese proceso y vamos a rediseñarlo, lo primero que tenemos que hacer, hay una etapa que se llama, en el mapeo de procesos, hay una etapa que se llama mapeo ASIS. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a diagramar o voy a poner de forma gráfica mi proceso y voy a ir identificando todas las etapas por las que pasa el proceso actualmente. Es decir, yo inicio de cero como hoy el proceso esté. Yo sé que a veces en mente estamos viendo, aquí podríamos mejorar o podríamos eliminar esta actividad o podríamos meter este control o podríamos empezar a medir en esta etapa del proceso. Es muy difícil ir separando como todas esas características, ¿no? Que vamos viendo en el recorrido del proceso y al estar haciendo el mapeo de proceso en la etapa de la CIS. Pero es importante dejarlo así tal cual. ¿Por qué? Porque las personas que lo van a hacer, que van a hacer todo ese mapeo, así lo tienen que plasmar como esté, para que cuando nos lo llevemos al mapeo to be, que es ya la etapa donde tú ya en el mapeo ASIS identificaste todas las áreas de oportunidad que pudiera tener ese proceso, te lo llevas al to be. Y en el to be, ahora sí, diagramas o pones de manera gráfica, porque el mapeo de procesos también es a mapear tu proceso de una forma más gráfica para que pueda ser más entendible. En el mapeo to be, tú te lo llevas y ahora sí ya estableces las actividades que ya se van a quedar en el proceso, en la actualización, en el rediseño de tu proceso. ¿Y qué quiere decir con que yo me lo voy a llevar al to be? En el to be ya estableces esas etapas que tú dices que sí se van a quedar, esos controles que tú dices que o uno establece o la organización establece que se van a quedar. A lo mejor las interacciones con otras áreas se empiezan a identificar. El mapeo de procesos es lo que te da, ¿no? Que tú identifiques como sí las actividades que tiene que cumplir ese proceso o por las cuales vas en ese proceso. 2, empiezas a marcar las interacciones que tienes con otros procesos, ¿no? Entonces, este mapeo es lo que te permite, ¿no? Adicional a que lo hagas en el ASIS, identifiques como todas esas áreas de oportunidad, en el to be te lo lleves y ya establezcas cómo realmente quiere la organización que funcione ese proceso. Obviamente que cuando nosotros actualizamos un proceso, viene atrás de él pues todo un cambio, ¿no? La persona o el equipo responsable que tenga a su cargo pues la parte del rediseño de procesos, pues sí tiene que establecer como ciertas etapas antes de meterse a todo este rediseño, porque impacta personas, el equipo. El tema de la comunicación tiene que ser muy clara, porque en reingeniería hablamos de quitar procesos, ¿no? O agregar procesos, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la organización. Cuando hablamos de estos temas, se vuelve muy complicado en la organización porque creemos enseguida que se trata de quitar personas, ¿no? Y no necesariamente, porque empiezas a ver cuáles son los objetivos de cada uno de los procesos. En el rediseño solamente actualizas las etapas o las actividades que sean necesarias para
que sean necesarias para que puedas seguir teniendo tu proceso de una mejor, o pueda estar trabajando de una mejor forma, ¿de acuerdo? Entonces, el rediseño de procesos tiene como objetivo principal, pues, mejorar todos esos procesos de negocio de extremo a extremo. No nada más es una parte, es decir, yo tengo que identificar desde donde inicia mi proceso, cuáles son esas entradas, cuáles son las salidas que va a tener el proceso, cuáles son, es el objetivo o la misión de tener ese proceso implementado en la organización y las interacciones que tiene con otros procesos, ¿no? Entonces nos habla de que es de extremo a extremo el tener que identificar la mejora dentro de tu proceso, ¿no? ¿Qué beneficios puede traernos? Pues sí, la reducción de costos, si es que hay algún tema de que se estén incrementando, y al recorrer tu proceso durante el mapeo de procesos, tú puedes identificar como bien esos puntos, ¿no? Tiempo de ciclo por la eliminación de actividades improductivas. Las ventajas que te da el mapeo de procesos, pues es eso, ¿no? Que puedas, por así decirlo, cuando tú diagramas tu proceso, puedes identificar muy claro cuáles actividades son o no son necesarias dentro del proceso, y en ese rediseño es lo que tú tienes que llevarte a tu mapeo, tu vida, cómo realmente quieres que funcione ese proceso, ¿no? Y pues obviamente la mejora de la calidad mediante la reducción de la fragmentación de la obra, estableciendo una clara responsabilidad por los procesos, ¿no? A todos. Es decir, a veces en ese recorrido y en ese mapeo que estamos haciendo, pues podemos identificar no solamente las actividades que son improductivas, sino que esas actividades al final tienen un responsable. Entonces, cuando haces ese mapeo, pues tú puedes identificar como la responsabilidad en cada una de las etapas de ese proceso y del equipo, ¿no? Entonces, solo para mejorar, ¿no? Para llevar a una mejora a tu proceso. Entonces, ya que hablamos de procesos, pues tenemos que entender primero qué es un proceso. Un proceso puede ser una secuencia de actividades que uno o varios sistemas desarrollan para hacer llegar una determinada salida, un output, a un usuario, o a partir de la utilización de determinados recursos, entradas, ¿no? Cuando yo identifico procesos, los elementos, la norma ISO 9000 también tiene una definición de lo que es un proceso, y lo define como el conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas, que utilizan las entradas para poder proporcionar un resultado, ¿no? Entonces, para yo poder identificar un proceso, o para poder decir que es un proceso, se deben de cumplir como con ciertos elementos. En primera, que ese proceso pueda tener entradas, que yo pueda identificar qué es lo que entra en ese proceso, que al final se va a transformar en una salida. Cuando yo identifico cuáles son las entradas que voy a requerir en ese proceso, también tengo que identificar cuáles van a ser las personas o el proveedor de esa información, de esa materia o de ese recurso que yo necesito para mi proceso, ¿de acuerdo? El proceso entra, y me voy a ir a esta otra diapositiva. Cuando yo identifico cuáles son las entradas a mi proceso y los proveedores o los responsables que me dan estas entradas, en este proceso ocurre un ciclo, una transformación del objetivo de mi proceso, ¿no? De la razón de ser por el cual existe ese proceso. En ese proceso, con estas entradas, yo transformo esa información, esos materiales o ese recurso que me está entrando, y obviamente pues va a tener una salida, ¿sí? Esa salida pues tiene un objetivo final. ¿A dónde va a llegar esa salida? Todo lo que yo transformé, todo lo que entró aquí y transformé en mi proceso, ¿a quién se lo tengo que entregar? ¿A qué proceso, a qué figura o a qué una parte interesada tendría que salir este proceso, ¿no? El resultado de este proceso. Entonces, de los elementos que tiene que cumplir un proceso es que debamos de poder identificar cuáles son las entradas, los proveedores de esas entradas, qué es mi proceso, qué es lo que voy a transformar en ese proceso, y de ese proceso cuáles van a ser las salidas y para quién está destinada esa salida. En el tema de procesos, muchas veces
hablamos de procesos y creemos que todo es un proceso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también adelantito, pero creemos que a todo le podemos llamar un proceso, ¿no? En el tema de calidad, pues nos habla mucho de que una organización y de los principios que tiene calidad y que siempre han existido, es que una organización debe tener el enfoque hacia procesos. ¿Por qué hacia procesos? Porque es como una interacción, es como un engrane, ¿no? Un proceso no existe si no le da una entrada o no tiene una salida hacia otro proceso. Ahí hablamos cuando hay interacción, que es lo que nos puede representar este diagrama, ¿no? Yo tengo aquí una entrada, transformo esa entrada en un resultado, ese resultado tiene una salida hacia otro proceso. Si se fijan, lo que tratamos de representar en este diagrama es que la salida de un proceso puede ser la entrada para otro proceso, ¿no? Entonces, esta salida A puede ser la entrada al proceso B, la salida del proceso B puede ser la entrada a un proceso C, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el tema de procesos, pues sí hablamos mucho de que debemos de mantener una interacción entre los mismos procesos para decir que hay procesos. En el mapeo de procesos, uno tiene que poder identificar todos estos elementos, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo ya digo que tengo identificados procesos. En una organización existen infinidad de procesos, ¿no? La organización que ustedes quieran va a tener N procesos adentro, ¿no? Aun y cuando tenga esos procesos, hay ciertos tipos de procesos que están clasificados de acuerdo al tipo o a la razón de ser de ese proceso. Tenemos por así decirlo, tres tipos de procesos que pueden existir en una organización. Hablamos que pueden ser los procesos estratégicos o los procesos de planeación, los procesos de apoyo y los procesos de la operación o los procesos principales. Dentro de una organización, ustedes siempre van a poder identificar todos estos procesos clasificados en estos tres niveles. ¿Qué procesos son los que vemos en los procesos estratégicos? Pues como su nombre lo dice, pues toda la parte de la estrategia, ¿no? La dirección estratégica. A veces ponen ahí el tema del sistema de gestión porque es quien marca también el rumbo de hacia dónde queremos ir con una organización en temas de calidad o en el sistema que se esté implementando. Todo el tema de la dirección, ¿no? De los procesos de dirección entran en la parte estratégica, porque pues su nombre lo dice, es mucha estrategia, ¿no? En estos tipos de procesos, pues es también planificar como toda la parte de los riesgos y oportunidades que en una organización pudieran presentarse y que los únicos que pueden tomar como las decisiones para identificar esa parte de los riesgos, pues puede ser la dirección, ¿no? Al final ellos nos marcan siempre hacia dónde vamos a ir en función de ciertos análisis que se hacen de la organización, como es la parte del contexto, ¿no? Donde podemos ir identificando esos riesgos. Los procesos operativos o los procesos principales, pues prácticamente son todos aquellos procesos que tienen relación con el cliente y que están a lo largo de toda la cadena de valor de la organización. Se les llama principales porque prácticamente esos procesos tienen la función de atender, más bien, de recibir desde que entran los requisitos de un cliente hasta que estos requisitos son transformados en un producto o servicio en función de los requisitos o las expectativas y necesidades que los clientes tengan. En esta parte de los procesos, pues es toda la parte, prácticamente lo vamos a decir como la parte operativa, ¿no? Producción, mantenimiento, pudiera ser ventas también o comercialización, toda esa parte que interviene, ¿no? Desde que entra la materia prima hasta que sale ya como producto terminado, o sea, que ya todos estos elementos que entran están transformados en un producto, ¿no? Y que son entregados hacia un cliente. En la parte de los procesos de apoyo o los procesos de soporte, que así los van a poder encontrar ustedes también nombrados,
pues son todos los procesos que, como su nombre lo dice, apoyan tanto a la estrategia como a la parte operativa o la parte de los procesos principales. Si yo no tengo como ese soporte, pues muy difícil podemos sostener como todo el resto de los procesos. Y si se fijan esquemáticamente, pues podemos ver que estos dan como el soporte a todos estos procesos operativos o principales, y los procesos estratégicos al final lo podremos traducir como que son los procesos que pues dan los lineamientos para poder ejecutar todos estos procesos, ¿no? Entonces, como proceso soporte o como procesos de apoyo, nosotros tenemos a lo que es recursos humanos, tenemos el área de mantenimiento, pudiera ser, que son los que dan el soporte a toda la parte de los equipos aquí en la operación. Procesos de los que defina el área de finanzas, todo el tema del área de finanzas también pudiera verse como la parte de soporte, ¿no? Porque son los que dan los recursos, pues ahora sí, la parte económica que pudiéramos ver en, el, en la organización, ¿no? Y como parte de los procesos también que son importantes. Muy bien. Ahora, para que yo les hablaba del mapeo de procesos, pero para que podamos identificar bien realmente cómo es un proceso y antes de adentrarme a lo que es el mapeo de procesos, era importante que conociéramos primero cuáles son como todos esos, los elementos que debe de tener cualquier proceso antes de pues adentrarme a hacer un mapeo de procesos, porque nuevamente luego en las organizaciones hay mucha confusión de que cualquiera puede ser un proceso, ¿no? Entonces, para poder definir un proceso, pues tiene que cumplir con ciertos elementos que ya los mencionamos para poder llamarlos proceso, ¿no? Entonces, una vez que yo ya identifique el proceso, ahora sí ya puedo realizar lo que es el mapeo de procesos. E incluso, si en la organización estamos como dudosos de qué pudiera ser un proceso, cuando yo estoy haciendo el mapeo de procesos, puedo reordenar como también todos esos procesos que yo digo que son procesos y realmente no lo son, ¿no? Entonces, hablo de reordenar, no de eliminar ni de agregar procesos. Entonces, podemos ordenar nuevamente como cuáles son esos procesos, ¿no? Es algo que te permite hacer lo que es el mapeo de procesos. Entonces, esto es una herramienta que tiene el efecto de localizar y representar gráficamente la distribución del conjunto de actividades que transforman entradas en salidas y que aportan un valor. Todo proceso debe de aportar un valor, debe de aportar un resultado, debe de poder ser medible también. El resultado que estoy buscando debo de poder medirlo y debo de poder controlar todas las pues todas las variables que tenga ese proceso, ¿no? El mapeo de procesos se basa en organizar y sobre todo definir con absoluta claridad lo que hace una empresa, cómo procede y quiénes son los responsables en cada paso. Esta herramienta es lo que te permite y realmente tiene muchas ventajas. Si realmente lo aplicas de la forma en cómo debe ser, le trae muchas ventajas a la organización. Cuando tú te adentras al mapeo, no es solamente una persona. Esto sí tiene una estrategia, o sea, sí tiene que ser una estrategia de la organización para poder realizar esta actividad, porque no solamente es trabajo de una persona. Cuando te adentras en el mapeo, pues tienes que involucrar a todos los que van a ser partícipes de esta actualización de procesos. Debes de poder conformar un equipo que ayude a la gestión de todas estas actividades, porque son sesiones donde tú te sientas con una persona a hacer ese mapeo. ¿Cómo tienes que hacer ese mapeo? Es a través de un diálogo que estableces con la otra parte, comunicación, si lo quieren llamar como tipo entrevista, ya cuando las personas hacen ese levantamiento de información, es estar preguntando, ¿no? Recorrer tu proceso de tal forma que tú puedas identificar en ese mismo recorrido como cuáles van a ser todas esas áreas de oportunidad que pudieran presentarse en tu proceso y las cuales quieres mejorar y te las vas a llevar a un mapeo to be,
¿no? Acuérdense que en el mapa de procesos hablamos del mapeo ASIS, que es plantear tu flujo o tu proceso tal cual está actualmente, aún y con esas fallas que pudiera tener el proceso, y en lo identificas en tu mapeo ASIS, y en el TUBI ya realizas cómo va a quedar tu proceso actualizado, ¿no? Entonces, el mapeo de procesos, consiste básicamente en 3 etapas, ¿no? Que eventualmente pueden desdoblarse en otras subetapas, y a esto nos referimos con que debemos identificar el proceso que se va a mapear, ¿no? Y la herramienta con la que vas a realizar ese mapeo de procesos. Hay muchas herramientas con las que uno puede realizar el mapeo de procesos, pero las más comunes son las que vamos a ver ahorita, en breve, que puedes realizar ese mapeo de procesos, ¿no? Puedes determinar el grado de detalle del mapeo y la información necesaria, y puedes hacer auditoría y validación final del mapa de procesos. Cuando tú estableces esas herramientas que vas a utilizar para el mapeo de procesos, tú tienes que definir, bueno, o la persona que va a quedar como a cargo de este proyecto, porque al final lo podemos ver como un proyecto dentro de la organización, pues tiene que formar tal vez hasta un equipo multidisciplinario donde intervengan para poder conducir las sesiones, porque para hacer el mapeo tú tienes que generar sesiones de trabajo con la persona o con el dueño de proceso que se va a mejorar o que se quiera actualizar, ¿no? En estas sesiones, pues o durante todo el proyecto, el líder responsable del mapeo de procesos o del rediseño de procesos, pues tiene que tener en cuenta desde cuántas sesiones va a necesitar para realizar el levantamiento así como el levantamiento o el planteamiento, mejor dicho, ya del TUBI. En esas sesiones, pues el responsable va a determinar también a qué nivel de profundidad va a llegar en ese mapeo. El mapeo te puede dar el nivel de detalle que tú quieras, ¿no? Prácticamente tú puedes decir desde hasta punto y coma de lo que se hace en el proceso, como definirlo de manera muy general, pero sí identificando como todas esas actividades o esas etapas clave donde pudiera estar el área de oportunidad o la parte que las actividades que se quieren mejorar o se quieren llevar hacia hacia una mejora, ¿no? Ya en el planteamiento tuyo. Entonces, el líder del proyecto o hasta la dirección definen hasta qué nivel de detalle podemos llegar en este mapeo de procesos. El nivel de detalle y la herramienta que tú vas a utilizar puede ser la misma, ¿no? Entonces, pues el líder del proyecto es quien va a definir este nivel, ¿no? Y qué información va a ser necesaria, porque nuevamente en ese mapeo sí tiene que salir quién es el responsable, qué actividad hace, con quién interactúa, qué información le proporciona, qué información se le entrega a él para poder gestionar su proceso, en qué tiempos tiene que realizar cada una de las actividades, qué documentos o qué información necesita para poder hacer esa actividad o para poder ejecutar esa actividad, qué indicadores está o cómo está monitoreando el proceso en cada una de las etapas, cuáles son el objetivo, cuáles son las desviaciones que ha tenido ese proceso, por qué se han presentado esas desviaciones. Entonces, nuevamente, cuando uno se adentra en el mapeo de procesos o en el rediseño de procesos a través del mapeo, pues sí tiene que estar abierto a pues a proporcionar toda la información necesaria para poder tener un buen mapeo to be y hacer una buena actualización de este proceso, ¿no? Una vez que tú ya hiciste tu mapeo, así ya te lo llevaste a un to be, lo que sigue es que ya lo implementas, vas a implementar la nueva forma de trabajar de ese proceso con las mejoras que tú identificaste, incluyendo si se modificaron indicadores o KPIs, si se modificaron, se actualizaron procedimientos, si se actualizaron instrucciones, si antes no se llevaba un registro y ahora sí se tiene que empezar a llevar,
si el responsable de una actividad era uno y ahorita en el TUBI ya va a tener que ser otro, si la interacción de procesos antes era con un proceso y ahorita en el TUBI o en el nuevo rediseño ya no es ese proceso que se tenía identificado, lo tienes que llevar hasta ese nivel, ¿no? O sea, ya todos esos cambios que ya estableciste en el TUBI tienen que implementarse. ¿En qué tiempo? Pues tú le vas a dar un periodo, ¿no? La persona que está llevando, el responsable del proyecto, tiene que establecer el periodo en el que va a querer ver los cambios ya de implementación que sí que fueron definidos. Estos cambios, una vez que ya se ejecutaron, que ya fueron implementados, que ya se implementaron, pues lo que después se tendría que hacer es hacer una evaluación o una auditoría para verificar realmente que todos esos cambios que se dijeron que se iban a realizar en el nuevo proceso se estén haciendo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar que esos cambios realmente se hayan establecido en el proceso o en la organización. No, si nosotros no llegamos hasta ese punto, se pierde todo ese rediseño, toda esa actualización que nosotros quisimos de primera instancia, quisimos adentrar de nuevo en la organización, ¿no? Entonces es muy importante como todo ese seguimiento, ¿no? De hasta culminar, finalizar y validar, asegurar que realmente esos cambios queden implementados en la organización y que estén dentro de los procesos ya nuevos y dentro de un sistema que seguramente la organización ya tiene. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para que yo pueda hacer un rediseño de procesos, les voy a mencionar solamente 3 herramientas, pero hay muchas más herramientas que pueden utilizar. Las más conocidas y las más utilizadas son el CIPOC, el diagrama de tortuga y el diagrama de flujo. Son las herramientas como más conocidas, pero a su vez entre ellas son muy diferentes porque el nivel de profundidad que cada una de ellas tiene es totalmente diferente, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, del diagrama CIPOC, si hablamos de esta herramienta, de lo que es el CIPOC, como su nombre lo dice, solamente identifica lo que son los proveedores, las entradas, el proceso, las salidas y el cliente, ¿sí? Este diagrama o esta herramienta se queda en un nivel muy general, muy arriba, por así decirlo, de lo que son de la información que uno realmente necesita para poder actualizar un proceso. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia para realizar el rediseño de un proceso es una herramienta que se queda muy corta, ¿no? Si lo queremos llevar con el objetivo con el que queramos llevar el mapeo o el rediseño del proceso. ¿Por qué se queda también yo desde donde yo lo veo como herramienta? Es una herramienta muy buena si lo que queremos es identificar de manera muy general como cuál es el proceso, ¿no? Rápidamente, cuáles son esos proveedores de información, cuál es la información que yo voy a necesitar, qué es el proceso y qué actividades son las que se realizan en ese proceso, cuáles son las salidas e identificar cuáles son los clientes para cada una de esas salidas. Pero si ustedes se fijan y pueden ver, pues realmente no estoy teniendo, aquí no puedo ver cómo la interacción con otros procesos la interacción con otros procesos que son pues relevantes poder identificar en el mapeo de procesos o en una actualización de un rediseño, perdón, de procesos, ¿no? Entonces, este nivel pues es muy sencillo de utilizar si lo queremos utilizar en una organización que apenas empieza a ver y a entender cómo el tema de procesos, esta herramienta es muy buena porque les permite de primera vista tener como un panorama general de lo que se trata cualquier proceso que quieran ver, ¿no? Entonces, para organizaciones que están dando sus primeros pasos en el tema de procesos, esta herramienta pues sí, realmente sí es una ayuda para poderla utilizar, ¿no?
Sin embargo, pues en un tema de rediseño ya más a profundidad o un detalle más específico, pues se puede quedar un poquito corta, ¿no? E incluso de manera visual ustedes pueden verla que está muy corta, ¿no? Y tendríamos que estar generando pues un diagrama a este nivel por cada uno de los procesos, pero pues sería como difícil ver esa interacción entre los otros procesos y lo que buscamos es el enfoque a procesos, ¿no? Dentro del rediseño. Es importante que previo a adentrarnos a rediseñar procesos, pues sí se haga como todo, más bien, cuando uno rediseña procesos, lo que debemos de considerar siempre y en todo momento es que este tema de procesos va a generar un impacto realmente positivo en la organización, pero nosotros como líderes o como los que llevamos a cabo el proyecto, pues sí debemos de considerar como todos los temas importantes o todos los impactos que va a tener este cambio. Yo les decía al inicio de la sesión, y todo viene porque pues de eso, del nivel o de la madurez de la organización va a depender de cómo tú puedas hacer un rediseño de procesos, ¿no? Entonces, cuando yo me enfrento a un tema de rediseño, lo primero que tiene que voltear a ver la organización es el nivel de madurez que tiene para adoptar un tema de este tipo. Hay organizaciones grandes que pues ya tienen el tema de procesos muy dominado. Aún así, pudiera ser que no tengan todos los procesos identificados o el mapeo de procesos esté muy general o esté muy específico, que crean que todos son procesos. Entonces, hay una línea muy delgada entre definir un proceso porque entre más definamos como en el nivel de de detalle de ese proceso, más llegamos a que queremos sacar y sacar y sacar más procesos, cuando realmente lo que estamos cuando estamos detallando actividades, pues nos va a llevar a eso, ¿no? Solamente identificar las actividades. Pero si la persona o las personas que están llevando a cabo el tema de procesos no identifican bien procesos, la organización se puede llenar de muchos procesos, ¿no? Entonces, nuevamente, el mapeo de procesos va a depender de mucho de la madurez que tenga la organización para establecer cualquiera de las herramientas que vamos a presentar ahorita u otra, ¿no? Hay otras herramientas, nuevamente les comento. Sin embargo, para el tema de proceso, las más utilizadas son estas. Ahora, cuando yo me adentro a utilizar cualquiera una de estas herramientas, pues tiene que haber generar una cultura de que vamos a empezar a utilizar procesos o que las personas van a empezar a participar en el mapeo de procesos. Y sí tiene que haber una campaña o se tiene que generar una cultura de una cierta comunicación específica para este tema, porque nuevamente, cuando hablamos de procesos, y muchas veces en las organizaciones, cuando alguien escucha hablar, se va a venir a rediseñar procesos, o vamos a rediseñar procesos, o se va a contratar a una consultoría para rediseñar procesos. Lo primero que pensamos todos los que estamos en alguna organización es que ya van a quitar mi proceso, ya no voy a tener trabajo, o ya van a venir a decirme que lo estoy haciendo mal, o nos imaginamos las peores cosas que puedan suceder, ¿no? Entonces, sí es un tema delicado el tema de procesos dependiendo de la forma en cómo lo esté abordando la organización. Si la organización tiene ya establecido como ciertas estrategias para meterse al tema de mapeo de procesos, está muy bien, pero si no, pues sí les toca como generar ciertas estrategias para no meter como todas esas dudas que pudieran presentarse en la organización por parte de todos los que colaboran ahí y de esa manera pues ayudar mucho mejor en el mapeo de procesos. ¿Por qué? Porque para yo poder llegar a utilizar cualquiera de estas herramientas, ahorita les estoy presentando en pantalla el CIPOC y ahorita vamos a ver el diagrama de tortuga, me tengo que sentar si yo soy la líder del proyecto, yo soy quien va a dirigir todo el mapeo de procesos, tanto el ASIS como el TUBI, pues sí tengo que tener esa interacción con el dueño del proceso. ¿Quién va a ser el dueño del proceso? La persona responsable de ejecutar ese proceso.
yo lo tengo que entrevistar para poder entender bien el proceso e identificar como todas esas áreas de oportunidad. Muchas veces hasta el mismo dueño del proceso ya sabe dónde están esas áreas de oportunidad en su proceso, que hay que actualizar y llevárselo al to be. ¿De acuerdo? Entonces, en el diagrama CIPOC, pues es muy fácil que los identifiques, ¿no? Aquí en tus entradas, tus salidas, tus clientes en el proceso. Y de aquí, de manera muy general, puedes identificar en cada una de las etapas, pues esos documentos o esos indicadores o todo lo que es necesario para este proceso, ¿no? Cuando tú describes en cada una de las columnas. Posteriormente tenemos lo que es el diagrama de tortuga. Este diagrama es de los más completos, también es una herramienta que se utiliza mucho en la industria automotriz para la generación de la documentación de sus procesos, ¿no? Y le llaman tortuga porque, pues, miren, si se fijan, pues cada una su cabecita, las manitas y sus pies, pues tienen una forma de lo que se tiene que presentar, ¿no? De información. En el diagrama de tortuga, lo que podemos ver es, pues en la pancita, pues es el nombre del proceso que se tiene que realizar o del que se está haciendo el mapeo. Se identifica el proceso. Posteriormente, en la parte de con qué, cuando te dice aquí con qué recursos, nosotros tenemos que identificar o indicar las características particulares de lo que utilizamos en el proceso. ¿Con qué recursos? Tal vez hablamos de que utilizamos alguna máquina o algún equipo para poder fabricar o manufacturar algún proceso, materiales que utilizamos para realizar ese producto. Se incluye todo el equipo de prueba, los sistemas de cómputo que son necesarios para elaborar ese producto y bueno, ahí se menciona, ¿no? Hablamos también de la infraestructura, de materiales, todo el tema financiero utilizados en el proceso. Al final yo tengo que describir en este apartado cuáles son todos esos recursos que van a ser necesarios para poder gestionar mi proceso, ¿de acuerdo? Después en la cabecita nosotros tenemos lo que son las entradas, es decir, nuevamente es parte de los elementos de un proceso. Yo tengo que identificar con qué información, materiales, voy a transformar mi proceso, ¿no? La información con los procesos que se originan dichas entradas. Yo también tengo que identificar quién va a ser el proveedor de esa información, qué proceso me da la información necesaria para que yo pueda transformar mi proceso. ¿De acuerdo? Luego en el piecito, en uno de los pies, pues lo que tenemos es con quién. Yo debo identificar con quién voy a hacer ese proceso, qué recursos humanos necesito. Tenemos que indicar cuáles van a ser las competencias que son necesarias para que esa persona o quien esté dando esa información, cuáles son las competencias que se necesitan, ¿no? Las habilidades también que van a ser requeridas para poder gestionar ese proceso y que lo puede ejecutar de tal forma que pues no nos provoca o no le provoca al proceso ninguna falla o ninguna no conformidad dentro del proceso, ¿no? Por eso es bien importante identificar quiénes son las personas específicas para gestionar el proceso. Luego tenemos la parte de las salidas. Al igual que las entradas, nosotros debemos identificar cuál es la información, qué materiales o qué cosas qué insumos, materias o materiales van a salir de ese proceso y hacia quién van a estar dirigidas. Yo tengo que poder identificar una razón de esa salida hacia otro proceso, porque ahí es donde podemos empezar a identificar todo el tema de la interacción entre los propios procesos, ¿sí? Posteriormente, en uno de sus piecitos abajo, lo que tenemos son los resultados, ¿no? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cuáles van a ser los resultados de ese proceso? ¿Qué voy a indicar? ¿Cuáles van a ser las métricas con las que yo voy a medir ese proceso? ¿Cuál va a ser su desempeño? ¿Cuáles van a ser los valores
que yo tengo establecidos para saber y monitorear si realmente estoy cumpliendo ese proceso, si realmente el objetivo por el cual fue planteado o fue planeado ese proceso se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Y luego en la otra partecita es el cómo. Ahí yo puedo listar de manera muy específica qué documentos, procedimientos, métodos, manuales voy a utilizar o necesito para poder gestionar el proceso que yo identifiqué aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama es un poquito más completo, si se fijan, es más completo que el CIPOC porque hay un detalle mucho más específico, ¿no? Este diagrama, este tipo de diagramas, les comentaba, es muy utilizado más en la industria automotriz y todavía este diagrama lo podemos complementar cuando tratamos de identificar los riesgos y las oportunidades del proceso, pues ya queda más completo la información, ¿no? Entonces, ya tal vez no haces diagramas de flujo y lo tienes de manera más gráfica y más resumida en este tipo de diagramas. Posteriormente, y el más utilizado para el mapeo de procesos, es un diagrama de flujo, ¿no? Esa es una representación gráfica de cómo es un proceso. Si ustedes se fijan, pues son puros símbolos a través de los cuales tú puedes establecer cómo se va comportando el proceso. Los cuadritos, estos rectángulos, pues son las actividades. Estos rombos es la toma de decisiones que tú puedes hacer dentro de tu proceso y ya sea que lo veas sigas con actividades. Este símbolo es la manera en cómo tú representas los documentos que tienes que utilizar o que son utilizados en el proceso. Estos como óvalos pues representas el inicio y el fin del proceso, ¿no? Para poder utilizar esta herramienta es una herramienta como más común utilizada en el mapeo de procesos. Aquí, pues obviamente hay otro detalle, ¿no? Nosotros podemos identificar hasta los carriles, identificar responsables por cada una de las actividades, porque si yo dejo un flujo a este nivel, pues aún así se queda incompleto, ¿no? Yo no puedo ver aquí en este tipo de diagrama, en este diagrama sí lo puedo hacer con esta herramienta, pero no en este ejemplo, quiénes son los responsables para cada uno de los procesos, ¿no? Yo puedo identificar qué registros, qué documentos voy a utilizar en cada una de las etapas o las actividades que estoy identificando. En lugar de terminarlo así con una salida, pues lo puedo terminar hacia la salida, hacia otro proceso, ¿no? Entonces, esta herramienta pues también es de las más utilizadas y de las más sencillas cuando te pones a hacer el mapeo de procesos. Aquí pues es más fácil identificar de manera muy gráfica, puedo identificar y hacer el mapeo así y llevártelo al 2D porque hasta a manera de colores tú puedes ir representando las actividades que ya no van a ir dentro de este proceso, ¿no? Entonces, para el tema de mapeo de procesos, esta es la que yo más he visto desde mi experiencia utilizar para el tema del mapeo, ¿no? Y nuevamente, de manera muy gráfica y visual te permite ver todas esas actividades que en el rediseño tú puedes omitir o puedes llevártelo a una mejora en la actualización, ¿no? O en el planteamiento 2D que vas a hacer del proceso. Muy bien. Ya que tienes tú los diagramas o ya que realmente hiciste tu mapeo de procesos, lo que sigue es documentarlos. Para eso existen todos estos niveles de documentación. Existen lo que son los manuales, que pueden ser los manuales de políticas o manuales de procedimientos, manuales de organización, donde puedes establecer como prácticamente todos los procesos a manera de resumen en esos manuales, ¿no? En esta representación, pues los manuales tienen como una prioridad o de manera jerarquizada, pues están en un mayor nivel. Posteriormente siguen los procedimientos. En este tipo de documentos, pues sí especificas el quién, cómo, cuándo, dónde
qué y por qué efectuar las actividades. Si yo quiero pasar este diagrama o estos diagramas a nivel de procedimiento, pues ya de manera más en prosa, pues ya sí en redacción tú tienes que poder contestar todo esto para poder convertirlo en un procedimiento. Posteriormente están las instrucciones de trabajo, que son un nivel más específico de los procedimientos. Es decir, si yo esta actividad, por poner un ejemplo, esta actividad necesitara un nivel de detalle más específico, en lugar de dejarlo en un diagrama de flujo, me lo puedo llevar a una instrucción de trabajo donde yo especifique solamente esa actividad, porque solamente tiene un responsable, ¿sí? Y después tenemos el tema de los registros, ¿no? En los registros, pues prácticamente es donde vamos a ir recuperando, vamos a ir vaciando como toda la evidencia de lo que va saliendo en mi proceso, ¿no? Los registros pueden ser desde capturar cierta información, llevar unas hojas de chequeo, bueno, infinidad de documentos que puedan ir saliendo en toda la gestión de procesos, ¿no? Entonces, todos estos temas son importantes cuando nos adentramos a lo que es el rediseño de procesos a través del mapeo. Son muchas herramientas las que puedes utilizar, se pueden documentar de diferentes formas. Aquí quien define cómo se va a realizar es la organización, porque las metodologías hoy están puestas, ¿no? Entonces, para que yo pueda iniciar un rediseño de procesos, lo primero que tengo que hacer es identificar realmente cuáles son todos esos procesos que existen en la organización. Posteriormente, hacer como todo el mapeo de esos procesos para poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad que puede tener cada uno de ellos y llevarlos hacia una mejora. Y como punto 3, pues el nivel de detalle, dónde van a quedar registrados, ¿no? Yo puedo hacer el mapeo en cualquiera de las herramientas que ya les presenté, pero también para dejar como el que nos ayude a estandarizar los procesos, pues tiene que ver mucho el tema de la documentación. ¿Qué nivel de documentación queremos meterle? Eso lo decide la organización y el equipo que está llevando a cabo todo el tema del mapeo de procesos. ¿De acuerdo? Te esperamos en nuestros cursos en línea y presenciales. Technology México agradece tu participación.